De trabajo del Senado y el Gobierno lograron un acuerdo para la creación de una licencia médica parental que durará 3 meses o lo que se extiende el estado de emergencia. Analizamos esta ayuda y cómo será su entrega y toda la discusión que ha girado en torno a eso junto a la senadora de la Democracia Cristiana, integrante de la Comisión de Salud del Senado, Carolina Goich. Senadora, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nicolás. Un gusto saludarte. Igualmente. A ver, fue bastante complejo y quiero decir pero todavía, yo insisto, lo comentábamos aquí, hasta que no estén los votos, hasta que no salga el proyecto, la iniciativa, es mejor ir con cautela, pero de todas maneras se llegó a un acuerdo bien importante y que al parecer, en distintas declaraciones que he escuchado de parlamentarios y parlamentarias, hay una satisfacción con respecto a esto, ya que la discusión entre el proyecto del Ejecutivo, Crianza Segura, y el proyecto de postnatal de emergencia parecía tener miradas totalmente contrapuestas. Por supuesto, y es importante explicarlo. Nosotros teníamos inicialmente esta propuesta del postnatal de emergencia que no tenía financiamiento, ¿no es cierto?, este proyecto que no pasaba además las reglas mínimas respecto a la constitucionalidad, y por otro lado, el proyecto que planteó el presidente que tampoco resolvía el problema para los niños lactantes, para las mamás de los niños más pequeños. Recordar ahí que es que se puedan acoger al seguro de cesantía con esta ley de protección del empleo aquellos padres y madres que tienen hijos menores de 6 años. ¿Y qué dijimos entonces aquí? Una tercera alternativa para aquellos que han cumplido, ¿no es cierto?, su postnatal desde el 18 de marzo en adelante. Hablamos de guaguitas que pueden estar de 6 meses, 7 meses. En esos casos que se garantice esta licencia preventiva por 3 meses con el mismo pago que reciben hoy día las madres por el postnatal. O sea, es la misma fórmula de cálculo. La diferencia está en que al ser una licencia como licencia común, esto lo va a financiar no solamente el Estado a través de FONASA para quienes están en el sistema público, sino también las ISAPRES. El 28% de las mujeres que están hoy día en esta situación están en la ISAPRE. Y uno dice, oye, la ISAPRE nos han discriminado sistemáticamente a las mujeres por ser madre. Acuérdate que nos cobran 4 veces el precio del plan respecto de un hombre, entonces está bien que en esto hagan algún aporte en la pandemia. Han estado bastante ausentes y además lo hagan con las mujeres. Importante que nosotros ahora a las 12:30 estamos convocados a la sesión de la comisión para trabajar el texto en el detalle. ¿Y qué le hemos pedido a la ministra como parte del acuerdo? Que sea de fácil tramitación. No queremos que esto sea una carga administrativa o la necesidad de que las mujeres salgan. Tenemos los datos de quienes han usado el pre y el postnatal, ¿no es cierto? Entonces, que sea de fácil tramitación. Por otro lado, esta es una licencia que no se puede rechazar. O sea, olvídate de tener que hacer el trámite en el COMPIN. No, esta se entrega a todas las mujeres, senadora, no se puede rechazar. Ese punto es súper importante. Usted decía una cifra que es bien relevante. 28% de las mujeres con postnatal actualmente están en ISAPRES. Y claro, uno dice, y aquí venía la gran pregunta, va a ser una licencia y sabemos lo que puede ser cuando te rechazan una licencia, cuando hay que ir al COMPIN, cuando hay que justificar esa licencia. Aquí las ISAPRES, y podría hablar también de FONASA, pero sabemos que FONASA es ya otro caso. Las ISAPRES están obligadas a aceptar esa licencia sin ninguna necesidad de una justificación, ¿cierto? Efectivamente, o sea, aquí hay una justificación que es médica y por eso lo vamos a normar por ley, para que no quede lugar a dudas. Recordar que además el pre y el postnatal igual es una licencia, sí, claro, y es una licencia que no se puede rechazar porque es evidente que es incuestionable. Aquí nació una guaguita y necesitamos que la mamá se quede, la prioridad de la lactancia materna y el apego. Acá, en este caso, es una licencia preventiva y que se justifica porque hoy día la red de atención para los niños más pequeños está ocupada, está reutilizada para adultos, justamente para enfrentar la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, eso implica mayor riesgo, además de la situación de fragilidad de un niño lactante, que es distinta, por supuesto, a un niño que es más grande, independiente de que los padres enfrentan la dificultad de no tener ni sala cuna ni jardines infantiles. Pero aquí de lo que nos hacemos cargo es de la protección de estos 3 meses, dando certeza, que es algo de lo que yo me alegro mucho, Nicolás, darle certeza a las mujeres que esto tiene financiamiento. Yo espero que lo podamos despachar dentro de esta semana, como te digo, además garantizando que sea ágil en su tramitación, porque ¿qué es lo importante? Que las mujeres tengan la tranquilidad, ¿no es cierto?, que las familias tengan la tranquilidad de poder quedarse en su casa. Ahora, tomando esta tercera alternativa, como usted decía, senadora, quiero ver también lo que era otra alternativa que estaba considerada dentro del proyecto Crianza Segura del Gobierno, que abarcaba el postnatal, pero también la situación de otros padres con niños menores de 6 años en edad preescolar.
madres, padres o también cuidadores o cuidadoras. ¿Cómo se va a ir trabajando también en ese punto? El gobierno señalaba que, a diferencia del postnatal de emergencia, cuando se ponía en, no sé si en competencia el concepto, me va a perdonar, pero sí en la discusión un proyecto con otro, el gobierno señalaba que el suyo, tenía una mayor cobertura, que abarcaba más personas, que justamente por la dificultad o en este caso la ausencia de una sala cuna, de poder dejar a sus niños, a sus niñas antes de los 6 años, también tenía que ser abordado. Bueno, yo creo que lo bueno de este acuerdo que generamos, además del acuerdo, que yo creo que eso ya tiene un valor en sí, es que tomamos lo mejor de ambas iniciativas. Por un lado, la licencia que cautela estos 3 meses, que lo pueden usar incluso mujeres que pueden haber vuelto a trabajar porque se les terminó su postnatal. Todas las que después del 18 de marzo terminaron su postnatal. Y por otro lado, pueden empalmar después de eso con la Ley de Protección del Empleo. Todos esperamos que, estamos hablando de julio, agosto, septiembre, que en octubre tengamos una realidad distinta a la pandemia, pero podría darse que no. Y tal cual como tú señalas, aquellos padres y madres, y ojo, padres y madres, yo soy bien amiga en esto de la corresponsabilidad, no es solo una responsabilidad de las mujeres la maternidad. Acordémonos que hay dos, ¿no es cierto? Entonces, padre y madre van a poder hacer uso del seguro de cesantía en la lógica de la Ley de Protección del Empleo, en el fondo congelando la relación laboral, siempre que tengan hijos menores de 6 años y no estén dentro de esta categoría que va a poder pedir esta licencia COVID preventiva parental. Ahí lo que hemos cautelado además es que para las mujeres pueda postergarse el fuero maternal por el mismo tiempo que usen la licencia y que usen en el fondo este mecanismo del seguro de protección del empleo. Creo que eso es bien importante. Recordar además que cuando tú haces uso del seguro de cesantía, lo que se hace, el primer giro es un 70% de tu remuneración, después un 55% y eso se va a mantener parejo, pero además lo que queremos dejar muy firme y muy claro en la ley es que eso no implique el que no puedas usar después el seguro de cesantía como el mecanismo de protección que hemos creado, ¿no es cierto? O sea, que no te afecte en el poder hacer tu giro o el uso del fondo solidario, que es probablemente a lo que muchos van a tener que recurrir ante situaciones después de despido. Ahora, senadora Goich, profundizo un poquito lo que fue la discusión legislativa y le hago la pregunta, ¿qué cambió? ¿Qué fue lo que cambió para finalmente llegar a un acuerdo entre las distintas partes? Lograr que, insisto, como comenzábamos esta conversación, miradas totalmente contrapuestas, que uno decía, esto va a dar para largo y hay muchas madres que lo necesitan ahora ya. ¿Qué fue lo que de alguna manera logró abrir esa puerta para llegar a este acuerdo a la espera de lo que va a ser ya la votación en ambas cámaras? Mira, yo creo que aquí algo fundamental fue hablar con franqueza. El postnatal de emergencia, tal cual como estaba, no tenía financiamiento y a mí me parece que no tenía sentido perderse en la discusión respecto de la admisibilidad cuando finalmente lo que teníamos... De hecho, usted votó en contra de la eventual admisibilidad cuando estaba en el Senado. Exactamente, y que fue lo que lo señala. Muchos me preguntaron, ¿pero usted votó en contra del postnatal? No, o sea, distingamos acá. Uno es el tema de fondo, que yo lo he defendido desde el día 1, o sea, buena parte de mi trabajo legislativo durante muchos años ha sido la protección de la maternidad, así que por supuesto a favor. Y otra cosa es la forma. Yo creo que en esto nosotros no podemos jugar con las expectativas de las mujeres y decirles, mire, aquí estamos aprobando un proyecto cuando en realidad no tiene financiamiento. ¿Cómo vas a otorgar tú una licencia que garantice la remuneración de las mujeres si no tienes el financiamiento? Y yo creo que lo que cambió y que permitió además generar este acuerdo fue estar dentro de las reglas del juego. Y yo reconozco ahí a la ministra Saldívar la disposición de diálogo, reconozco también al ministro Párez, que nos ayudó con la justificación médica para la licencia, pero sobre todo cuando lo que ponemos sobre la mesa es la necesidad de las mujeres. Senadora. Y hablamos con franqueza y algo muy importante, con algo que tiene sustento detrás. Yo quizá eso es de lo que más me alegro hoy día. Y tomando ese análisis que usted nos dice a esta hora, senadora, le podría preguntar, ¿faltó responsabilidad entonces de gran parte de la oposición y parte también de Chile Vamos, parlamentarios y parlamentarias que impulsaron el postnatal de emergencia, señalaban que era admisible, que era totalmente constitucional, independiente que era necesario, que yo creo que ahí esa mirada era bastante transversal y consensuada? La forma en lo que usted dice, ¿faltó responsabilidad para evitar que esto se atrasara tanto? Mira, aquí el principal responsable es el gobierno.
el presidente es el que tiene la firma respecto de proyectos que significan recursos. Entonces, yo lo que quiero poner también sobre la mesa es eso. Aquí hay una urgencia y finalmente fueron las madres las que les pusieron con historias concretas, ¿no es cierto?, como una urgencia pública. Ahora, respecto de proyectos que son inconstitucionales, yo creo que quienes estamos en la política y además quienes representamos a la gente nos ha dado su confianza para eso. Tenemos que hacernos cargo y tenemos que hablar con la verdad, aunque a veces no sea muy popular. Y yo creo que en eso aquí hay que aprender una lección. El saltarse las reglas del juego nunca es un buen camino. Y hablar con franqueza a la gente, decirle, estas son nuestras posibilidades y vamos en conjunto con la sociedad civil a exigirle al gobierno que se haga cargo. O sea, esto tiene que ver con cómo respondemos a las madres, cómo respondemos a su angustia. Y ahí el presidente se abrió, ¿no es cierto?, que es finalmente quien aporta los recursos, y yo espero que sea una lección para las próximas tramitaciones, que nos permita además llegar con agilidad, con rapidez, a gente que hoy día lo está pasando muy mal. Usted habla de las reglas del juego, pero durante los últimos días también han habido iniciativas de parte de parlamentarios para, de alguna manera, no lo digo solamente del modo despectivo, sino cambiar esas reglas del juego, ya sea perfeccionar, pero desde el Ejecutivo se ve de otra forma. Estoy pensando en esta iniciativa presentada por la presidenta de la Cámara Alta y también el senador Girardi, que busca limitar de alguna manera las atribuciones del Ejecutivo en proyectos de ley y ampliar lo que son los del Congreso. ¿Cómo se ve también eso en una discusión que ha sido bien profunda, que no es de ahora, ojo, es de hace mucho tiempo? Sí, yo creo que no hay duda de que nuestro país tiene un presidencialismo que está exacerbado, que falta mayor equilibrio de poderes. Yo también soy amiga de la participación de la gente en iniciativas de ley y de hecho con la Ley Nacional del Cáncer nosotros innovamos, es la primera ley que está en tramitación en el Parlamento chileno donde todas las personas pudieron participar en las indicaciones, esas indicaciones estuvieron sobre la mesa, utilizamos la tecnología para eso. Hoy día nosotros, yo creo, tanto en la participación incidente de la gente en el proceso legislativo como en el equilibrio de poderes respecto al Ejecutivo tenemos que avanzar mucho y esa es una discusión de fondo que vamos a tener en nuestra nueva Constitución. Lo que no podemos obviar, Nicolás, es que hoy día tenemos ciertas reglas y sobre esas tenemos que trabajar. Y además algo que para mí es fundamental es el tener mucho cuidado con las expectativas que generamos en la gente. Puede ser muy popular anunciar una iniciativa, pero hoy día hay personas que necesitan ayuda para ayer. Entonces, creo que en eso tenemos que ser también muy responsables. Y yo espero que en lo que viene, a propósito de los anuncios respecto a las medidas para la clase media, seamos capaces de avanzar en eso, que el gobierno se abra a mejorar ciertos temas y también desde el Parlamento sumemos fuerza para tener buenos acuerdos dentro de lo que nuestra Constitución establece, pero que permitan que lleguen las ayudas para la gente. Senadora, y justamente en este punto que usted menciona, que es el plan presentado por el presidente Piñera para la clase media, hay ya una crítica, diría, transversal por parte de la oposición, que se llama a la transferencia directa de recursos y no al endeudamiento de la clase media. ¿Se va a poder avanzar de buena forma si ya nuevamente vemos que las miradas son totalmente contrapuestas entre la oposición, el oficialismo y el Ejecutivo? Sí, mira, yo lo primero que digo acá se generó un acuerdo transversal que todos valoramos con un grupo de economistas para 12.000 millones de dólares. ¿Cuánto de eso se está destinando en estas medidas? Porque lo que uno escucha es que estas son préstamos, o sea, no son recursos que ponga adicionales el Estado. Entonces, ahí tenemos un fondo y la idea es poder llegar a la gente. Lo segundo, aquí hay una discusión más estructural, o sea, esto nos está refregando en la cara algo que sabíamos que es la situación de endeudamiento dramático de la clase media. Entonces, frente a eso, yo, para ser muy práctica, digo, si tú a una familia que no puede pagar su dividendo le dices, mira, no tiene que tener más de 29 días de mora, perdón, o sea, en estos 3 meses esa persona no ha encontrado pega, te lo garantizo. Estuvimos conversando, de hecho, con el ministro Ward de Vivienda y Urbanismo, le preguntamos justamente sobre ese tema. Yo le preguntaba por estos 29 días de mora que desgraciadamente ya muchos van a tener y los va a hacer y los va a inhabilitar para esta postergación del crédito hipotecario. Me señalaba que eso se va a conversar en el Congreso, pero que hay que poner reglas. Esa era un poco la explicación que daba.
Lo que yo espero es que el gobierno se abra, así como lo hizo con esta licencia parental para hacernos cargo del término del postnatal, que se abra a mejorar estas iniciativas, porque si no va a haber mucha frustración y no vamos a estar llegando a gente que hoy día lo necesita. Entonces, veamos efectivamente cómo relajamos ciertos requisitos. Yo ahí incluso aprovecharía de pedirle a la banca, que hay una cuestión básica que a mí me parece que es de ética, o sea, desde el punto de vista moral. No pueden estar hostigando a las personas llamándolas 5 veces al día en cobranza. O sea, si estamos en un momento de emergencia en que la gente no tiene recursos para pagar, entonces paremos las cobranzas judiciales, dejemos de hostigar, o sea, hagámonos cargo de la situación en que estamos. Y en el Parlamento lo que yo espero es que aquí haya más recursos frescos efectivamente para la clase media, que podamos hacer algo que no signifique solamente mayor endeudamiento para familias que hoy día no tienen capacidad efectivamente de no solo endeudarse, sino también de pagar, y también empecemos a conversar en cómo, ojalá lo antes posible, podemos enfrentar con algo que tiene que ir progresivamente avanzando, ¿no es cierto?, por etapa, también la reactivación de determinadas actividades y cómo vamos a apoyar hoy día a muchas familias para que puedan retomar también la posibilidad de generar ingresos. Una reactivación que en términos generales siempre ha sido, digo siempre, pero desde marzo ha sido muy delicado, y tomo lo que han sido las críticas de la oposición en ese punto, senadora, cuando se hablaba del retorno seguro, nueva normalidad. Ahí hay todo un tema de los efectos del aumento de la curva de contagios. ¿Cómo ha visto usted en ese punto que usted nos menciona la postura del gobierno hoy, que habla de leves mejorías, incipientes mejorías, también habla de la necesidad de en algún minuto reactivarse, pero cuando las condiciones estén dadas, las condiciones sanitarias? ¿Hay una diferencia con respecto a la crítica que se hizo en ese mes cuando se hablaba de retorno seguro? O sea, por supuesto. Qué diferencia escuchar al ministro París con cautela, ¿no es cierto?, con empatía, a lo que uno veía en el ministro Mañalich. Y uno dice, ¿y cuánto tiempo perdimos? ¿Cuánto tiempo perdimos? O sea, y uno hoy día, como dice el dicho popular, llorar sobre la leche derramada. Pero cuando usted ve tenemos la pandemia aquí encima. ¿Ve esa diferencia en el presidente Piñera? Yo creo que al presidente le ha costado más entender, ¿ah? El mismo ministro Pari en algunos casos le ha llamado la atención, ¿no es cierto?, cuando comete imprudencia. Pero nosotros estamos en una situación tan compleja. Este es un virus traicionero, además. Lo hemos visto en países que tienen más recursos que el nuestro, sistemas de salud que están más fortalecidos, y cómo vuelven de nuevo los rebrotes. Entonces, lo que a mí me gustaría plantear es la necesidad de que recobremos la confianza entre nosotros. O sea, nosotros no vamos a poder reconstruir nuestro país que tanto queremos si es que no tenemos confianzas mínimas entre nosotros. Y eso significa que cuando se haga un anuncio no venga con letra chica. Eso significa que cuando discutimos un proyecto en el Parlamento no sea fuera de las reglas del juego. Eso significa que cuando hablamos de las cifras de fallecidos, que nos duelen tanto, o sea, porque son historias, porque son personas, ¿no es cierto?, con rostro, con nombre y apellido, no podemos tener duda de que esa es la cifra real. Entonces, mi llamado es ahí a cómo reconstruimos confianzas entre los chilenos para enfrentar la reconstrucción y lo difícil de esta pandemia y de la crisis que genera. Bien, senadora Carolina Goech, nuevamente gracias por esta conversación y nada, estamos siguiendo lo que sucede ahí con el Parlamento y también con la importancia que tuvo este acuerdo para la licencia, y pensar en todas esas mamás que están muy complicadas en estos minutos y van a poder ver una solución al respecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás.